Buenos días, Dios les bendiga, que el Señor añada bendición a su santa palabra. En este día vamos a meditar bajo el tema cuidado con las falsas doctrinas y para ello quiero llevarlos al libro de Judas, capítulo 1, del 1 en adelante. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los salvos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres limpios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputándose con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dice, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen y en la que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por, por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo insípidamente, que comiendo impiamente con vosotros, se han apacientado a sí mismos. Nubes sin agua son llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras son fuertes ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, el séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santos
con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estas son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra, que sea usted siguiéndonos a través de las Sagradas Escrituras, para que usted pueda hacer conciencia en usted mismo de que lo que usted está aprendiendo está en las Sagradas Escrituras. Queremos hablar en esta mañana una corta meditación sobre tener mucho cuidado sobre las falsas doctrinas, ya que se ha venido un movimiento bien tremendo de ese tipo de doctrinas. Aquí en la palabra de Dios, en el libro de Judas, está advirtiendo el que escribió este libro, está advirtiendo de que tengamos mucho cuidado de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Sabemos que este libro es muy importante, un libro hecho por hombres temerosos de Dios. Y usted mira desde el principio cómo fue escrito este libro. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y está el escritor de este libro, Judas, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, que me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y empieza el libro de Judas a hablar de muchas situaciones que se están dando en ese lugar. En ese lugar habían personas que sigilosamente se habían escurrido, se habían metido dentro de la congregación, estaban allí y poco a poco habían ido avanzando. Y son de los que en este pasaje habla de que mancillan la carne, que rechazan la autoridad, que blasfeman de las potestades superiores. Y estas personas que mancillan la carne son dominados por el apetito de la carne. Y a eso es lo que llamamos mancillar la carne. Ellos viven en sus propios deleites. Ellos solo viven en satisfacer sus deseos carnales. Ellos solo quieren llevar una vida cómoda, llena de deleites, sin temor a Dios y queriendo arrastrar con otros para que se vayan con ellos a hacer todas sus cosas. Y este tipo de personas tenemos nosotros que evadirlos, tenemos que apartarnos de ellos, porque ellos son los que dan falsas enseñanzas, ellos son los que hacen herejías en las congregaciones. Ellos se meten a las congregaciones a hacer herejías con falsas enseñanzas en contra de la verdad. Acomodan la palabra, como dicen por ahí, dan medias verdades y medias mentiras. Van mezcladas las verdades y las mentiras. Y estos son los que mancillan la carne en las congregaciones, que acomodan la palabra y hay favoritismos. Mucho ojo, tengamos cuidado cuando tú estás en medio de ese tipo de personas que les gusta mancillar la carne. Pero también, aparte de mancillar la carne, que tienen sus propios delitos, ellos también
rechazan la autoridad, no respetan la autoridad. Y cuando hablamos de autoridad, no nos referimos a alguien que tiene un uniforme, sino a alguien que Dios permitió que estuviera ocupando una posición, no porque sea el mejor, sino porque así le plació al Señor. Dios es soberano, Dios es el que sabe las cosas. Ahora bien, entre todas estas cosas, y si nos vamos a la palabra en el versículo 8, donde dice, no obstante, de la misma manera también, estos soñadores que mancillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. A estos falsos maestros, a estos falsos profetas, a estos falsos predicadores, la palabra de Dios les dice soñadores. Personas que todo el tiempo están soñando y que Dios les muestra un sueño y que esto y lo otro, pero andan dando mal testimonio. ¿Cómo usted puede creerle a alguien que anda dando mal testimonio, que vive dominado por los apetitos de la carne y que ha tenido una plática cara a cara con Dios y que Dios le dijo que le dijera a la congregación esto y esto, pero ¿por qué Dios no le dijo también a él que no hiciera lo que está haciendo? Cuando la palabra de Dios ahí está escrita y está diciendo de que este escritor del libro de Judas dijo que se miró en necesidad de escribir y exhortar, ya que él estaba viendo de que estas personas andaban haciendo cosas que no se les había enseñado. Y se vio necesario escribirles y exhortarlos para que contendieran ardientemente por la fe que había sido dada a los santos, porque algunos hombres habían entrado encubiertamente, poquito a poco se fueron metiendo, fueron sutiles para meterse, y los que desde antes habían sido destinados para estar en condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y Judas les dice, mas quiero recordarlo, ya que una vez lo habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Quieres tú ser destruido por andar amancillando la carne? ¿Quieres tú ser destruido por no respetar la autoridad de Dios? ¿Quieres ser tú destruido porque andas en desobediencia? Dice que, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Usted sabe que habla allá en el libro de Génesis cuando todos aquellos ángeles que habían estado con Dios, aquel que estaba entre todos ellos, el más hermoso, el ángel del amanecer, de la aurora, el lucero, que tenía nombres especiales por ser alguien tan, una buena apariencia y todo, dejó también su propia morada, porque él quiso ser como Dios, él quiso llegar más allá, y los que le siguieron a él están en ese lugar que dice aquí en el libro de Judas. Dice que ellos no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Si estos ángeles fueron sacados de allá, de ese lugar hermoso donde estaban cerca de Dios por practicar la envidia, por practicar querer ser más que Dios, Satanás y sus seguidores están en las prisiones eternas, están para ser
juzgados en el juicio del gran día. Ahí han sido guardados en la oscuridad. Dice la palabra de Dios, si a estos que no guardaron su dignidad, ¿qué fue lo que les pasó? Que ellos abandonaron su propia morada y han sido lanzados, guardados en la oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y dice que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la misma naturaleza, ¿verdad? Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ellos también, Sodoma y Gomorra. Pero hay un pasaje en la Biblia que dice que para este tiempo, que no va a haber misericordia para los pecadores de este siglo, como no la hubo con Sodoma y Gomorra, pero como que va a ser más fuerte el castigo, porque la ira de Dios está rebasando. La ira de Dios está llegando hasta el límite. Entonces, ¿por qué? Por la desobediencia, por abandonar las cosas que han sido enseñadas, por amancillar la carne, por vivir dominado por el apetito de la carne, amancillando la carne y dando falsas enseñanzas en contra de la verdad. Estas personas hay como legados en los que pasarán de generación a generación, unas con base bíblica, ¿verdad? Cuando habla de la tradición es el legado que queda de las personas que traspasan su legado de generación a generación, pero con base bíblica. Pero también hay desilusiones. En la palabra de Dios dice que estas personas causaban desilusiones, esos soñadores. Y cuando dice que causaban desilusiones, es porque ellos mezclaban lo bueno con lo malo. Y así hacen ellos para acomodar la palabra de Dios en sus iglesias. La mezcla que hay en las iglesias no está para levantar su ánimo, ella está solo para edificar. Esas mezclas que hacen en las congregaciones de verdades, medias verdades, acompañadas de mentiras, solamente es para tener animada a la gente. Pero la palabra de Dios no es para animar a nadie. La palabra de Dios es para edificar. Hay una gran diferencia. Mucha gente se animan porque dicen, el culto de hoy va a estar hermoso, va a haber una dinámica. Esa es una forma de levantarle el ánimo a las personas, pero eso pasa, eso es pasajero. Solo se le levantó el ánimo el momento que estuvo allí en el medio de aquello que para él fue una de gran alegría, pero ya al salir de ahí se le terminó. Mientras que la palabra de Dios dice que no es para levantarle el ánimo a nadie, sino que es para edificar. Y entonces cuando usted se mete a ese tipo de cosas de donde le van a levantar el ánimo, lo único que hacen es causarle disolución. Porque le hicieron una sola mezcolanza de verdades con mentiras y le envolvieron, le manipularon su mente y usted quedó peor que antes. Las personas, cuando en los libros de Pedro y en el libro de Judas, son libros paralelos que hablan de lo mismo, tocan el mismo tema. Cuando habla de señorío, habla de la autoridad. Cuando habla de dominio, es una virtud negativa en los que rechazan la autoridad. Los ángeles perdieron su posición. La dignidad que había en ellos la perdieron porque ellos abandonaron sus moradas y Satanás fue uno de ellos. Entonces, hermanos y hermanas, quiero decirles en este día que no abandonen la morada que es Cristo. No abandone los caminos del Señor. Estudia la palabra. Temprano y tarde busque la palabra, estúdiela. Estudiarla no es como leer un periódico. Estúdiela y cada día usted va a encontrar nuevas cosas porque a través de la búsqueda de Dios, a través de las Sagradas Escrituras, van a ser quitados los velos de la ceguera espiritual, la falta de entendimiento, la falta de sabiduría,
Se va a ir la falta de sabiduría y va a ser lleno de conocimiento y sabiduría de la palabra. Tenemos que aprender a tener una disciplina diaria de leer la palabra y antes de hacerlo de orar para darle gracias a Dios por ese nuevo día, por esa nueva noche, por ese descanso, por esas bendiciones. Nunca te olvides de darle gracias a Dios en todo. Si no tienes tiempo de ir a arrodillarte, tú puedes hablar con Dios caminando, bañándote, haciendo los quehaceres, haciendo tus trabajos. Y con la mente tú te conectas con el Señor y el Señor es el que le interesa si lo haces o no. No le interesa a tu vecino, no le interesa a tu hermano que está al lado, no le interesa a tu familia, solamente le interesa a Dios. Tú vas a bañarte y le dices, Señor, gracias. Gracias por este nuevo día. Gracias por este momento hermoso. Gracias porque me permitiste dormir y descansar. Y gracias porque al abrir los ojos miro la naturaleza criada por tus manos. Gracias porque estoy al lado de mi esposo, estoy al lado de mis hijos. Gracias. Y empiece a darle gracias a Dios por todo. Y allí en el baño dígale gracias, Señor, porque tengo el privilegio de tener un baño donde yo voy a bañarme y te pido que esta agua sirva para relajar mi cuerpo, porque ahorita yo voy a salir de mi casa, a mi trabajo, a mi área de estudios. Voy para tal lado, usted menciónele a Dios para dónde va y dígale quiero ir con salud, con energía, con fuerza y te pido que tu mano preciosa me envuelva, me proteja, me guarde. Que tu Santo Espíritu en este día me guíe. Yo quiero ser guiado por ti, Señor. Y que en este día pueda adquirir nuevos conocimientos sobre ti. Ayúdame en el momento libre poder tomar las escrituras y leer una porción bíblica. Y dígale usted a Dios lo que usted quiera decirle, pero primero entre adorándole, exaltándole. Usted sabe que Dios dejó una oración que es como un molde, una oración base para que usted aprenda cómo orarle al Señor. Él les enseñó a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es que usted realmente todos los días va a decirlo así, no, eso solo es como que usted pueda aprender cómo orarle al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo. Como lo es allá en los cielos, la voluntad de Dios, así también que sea aquí en la tierra. Y empieza usted dándonos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si es cierto que perdonamos a los que nos ofenden, pues recibiremos perdón también de parte de Dios. Él nos perdonará, pero si no perdonamos, tampoco Él nos va a perdonar. Entonces nuestra oración debe de ser una oración con palabras sinceras, palabras que son ciertas. Perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer ni nos metas en tentación. Dios no mete en tentación a nadie. Somos nosotros los que andamos allí buscando las tentaciones. Las tentaciones pueden caminar a tu lado, pero tú no caes, no te dejas enredar por ellas. Tú caminas en medio de la tentación, pero tú no eres parte de ella. Tú no mancillas la carne, tú no eres dominado por la carne, tú tienes dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio, dice la palabra. Ahí necesitamos una de las virtudes que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, que es la templanza. Si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, tendremos todas las virtudes del Espíritu Santo. Pero tenemos que darle lugar a Él en todo y que sea Él quien nos gobierne. Esa es la llenura de nuestro Espíritu Santo, ser gobernados por el Espíritu Santo y florecerán en nuestra vida las virtudes de Él, que son amor, paz, gozo, fe, paciencia, mansedumbre, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Todos esos son las virtudes del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, yo en este día, yo quiero dejar esta palabra. Yo no estoy dando estos mensajes porque quiero ganar fama o porque me están pagando, no. La paga mía viene de arriba de los cielos, porque eso se llama recompensa, hacer la voluntad de Dios conforme Él te la ponga en tu corazón, para que la palabra pueda ser expandida, pueda llegar a los corazones de aquellas personas que están pasando necesidades. Hay mujeres que
se casaron con un hombre cristiano y hoy están sufriendo problemas porque quizás ese hombre cuando no era cristiano era un alcohólico y hoy ha vuelto él al alcoholismo porque se ha alejado de Dios, no ha buscado la presencia de Dios, se apartó, no dejó, no siguió congregándose, no lee la palabra, no se congrega en una iglesia, no tiene amistades cristianas, sino que solo amistades que no son temerosas de Dios, con blasfemadores, con personas que no se someten a la autoridad de Dios. Tú tienes que elegir tus amistades, no podemos ser enemigos de toda la gente. Hay personas que solamente tú vas a decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero no es que vas a andar con ellos. Pero hay personas con las que tú te puedes reunir, que son los cristianos, los que vas a aprender a tener un diario vivir en la presencia del Señor. Hay hermanos que les encanta la oración, hay hermanos que les encanta el estudio de la palabra, hay hermanos que les encanta estar practicando canciones con su guitarrita, ahí cantándole al Señor. Hay un sinfín de cosas, de personas sanas, personas limpias y honestas. Con esas personas es que tú tienes que reunirte para hablar de la palabra del Señor, no para hablar del prójimo. Tengamos cuidado con los que mancillan la carne, tengamos cuidado con los blasfemos, tengamos cuidado con los falsos maestros, con los falsos profetas. Mire que hay un error tan grande en nosotros los seres humanos que nos acercamos a los falsos profetas porque queremos oír de ellos que digan lo que nosotros queremos oír. Y ellos son tan aduladores, como dice la palabra, les encanta la adulación. Tenga mucho cuidado con los aduladores. Yo cuando alguien me da mucho elogio, me da como temor, porque he tenido la experiencia de que este tipo de gente, en su cara le dicen una cosa y a espaldas suyas son otro. Por eso la Biblia los llama soñadores. Ay, hermana, fíjese que soñé con usted, soñé esto, soñé lo otro, y empieza a inventarse un sueño de un cuento de hadas. O si no le dice, ay, hermana, fíjese que yo estaba orando y Dios me la mostró a usted, ¿tiene algún problema? Mire que yo la miré y yo no sé qué problemas tendrá usted, pero... Y empieza a decirle, yo sé que usted es una gran sierva del Señor, quizás le vienen problemas grandes, pero siga siendo esa gran sierva del Señor. Y empieza, mi respeto para usted, y empiezan, eso se llama adulación. Personas que a ti en tu cara te dicen las cosas hermosas y a espaldas tuyas te hablan cosas de blasfemia, de ofensas, hablan feo de ti, pero nosotros tenemos que aprender a conocer los tiempos. Tenemos que aprender a tener cuidado con esa gente que son soñadores, que mancillan la carne, que rechazan la autoridad y que blasfeman de las potestades superiores. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, por favor. Ya no se deje envolver, ya no se deje manipular. Lea la palabra. El Señor no ha venido porque no quiere que usted y yo nos perdamos. Él nos está dando tiempo de oportunidades para que nos arrepintamos y hagamos las cosas bien. Ya no quiere sufrir. Apresuremos los pasos del Señor. ¿Cómo los vamos a apresurar? Haciendo la voluntad de Dios, sometiéndonos a Él y apartándonos de mal. No nos juntemos con los soñadores, con los falsos profetas, falsos maestros. No nos juntemos con ellos, hermanos. Tengamos cuidado. Cuando dice que no nos juntemos con ellos, no es que usted va a ser enemigo de ellos, pero no comparta con ellos nada. Cuando alguien venga y se le acerca a usted y le diga que le está profetizando cosas a usted, nosotros no tenemos potestades para profetizarle nada más que de hablar de lo que Dios nos ha ordenado decir, que es la palabra de Dios la que tenemos que estudiar y lo que está escrito ahí tenemos que hablar. No tenemos que andar inventándonos nada. Aquí le dice Judas, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis abiertamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado, dice, han entrado encubiertamente y está dando una advertencia que tengan cuidado con ese tipo de gente que llegan hablando cosas. Los que desde antes habían sido destinados, tengamos cuidado con esos que ya están listos para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a sí mismo el único Dios soberano, nuestro Señor Jesucristo.
Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo autoridades en prisiones eternas para el juicio del gran día, así como con Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, han ido en pos de vicios, de cosas contra de la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y da una serie de advertencias aquí. No obstante, dice, de la misma manera también esos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y ahí sigue hablando tantas cosas. Dice que, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, imperio y potestad, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esa es la doxología del libro de Judas. Y aquel que es poderoso, dice, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En el libro de Timoteo dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, más bien usa bien la palabra. Fíjese que nosotros tenemos un llamado divino y una gran comisión de ir a predicar la palabra a toda criatura. Usted puede predicarla por medio de redes, puede predicarla visitando a las personas, puede predicarla en una congregación, puede predicarla a los aires, como sea. Pero antes, predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo, sé ejemplo. Procuremos de presentarnos ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Que Dios nos ayude a ser un obrero aprobado. Alguien que no tiene de qué avergonzarse, que no tiene miedo de llegar hasta la presencia de Dios para ser juzgado porque sabe de que está haciendo las cosas correctamente. Esa es la vida que Judas estaba hablándole a la iglesia, y esa es la misma palabra para el mundo actual, para este siglo. Que procuremos con diligencia presentarnos ante Dios sin descuidarnos, tratando de mejorar cada día, y que nos apartemos de los falsos maestros, falsos profetas. Tengamos cuidado con esas personas que amancillan la carne, que blasfeman, que son murmuradores. Tengamos cuidado con aquellas personas que andan de casa en casa o de silla en silla, poniendo en mal a determinado hermano de la congregación, independientemente sean los pastores o algún siervo de la iglesia que está ahí en servidumbre y quizás está haciendo las cosas mejor que tú y que yo, y tú tienes envidia y no hayas cómo derrocarlo. Tú no tienes que pelear con el hombre, tú tienes que pelear con el espíritu del mal, las potestades. Allá en el libro de Efesios 6:10 dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes, todas esas cosas que deambulan por los aires, que no se ven, pero se siente la atmósfera pesada cuando hay algo malo. Tu lucha no es con tu hermano, tu lucha es contra principados, contra maldades. Así que deja de estar peleando con tus hermanos, deja de estarle metiendo zancadillas a tus hermanos, deja de estarle corrompiendo la mente, deja de mentirle. Deja de blasfemar, de murmurar, deja de mancillar la carne, ya deja esos apetitos carnales, déjalo. Que el apetito tuyo solo sea querer devorar la palabra de Dios, que el anhelo tuyo solamente sea llenarte de la palabra y de la presencia de Dios, adquirir conocimiento y sabiduría, pero no para atacar, sino para edificar. Dice que la palabra de Dios solamente es para edificar. La palabra de Dios no es para animar a nadie, sino para edificar. Cuando algo está en ruina, la palabra de Dios viene a edificarla. Eso es lo que necesitamos. Por eso es que la palabra de Dios tiene puntos paralelos, porque la palabra de Dios es una retroalimentación para nuestra vida. Hay repetición de pasajes bíblicos para nuestra vida. Allá en el libro de Juan habla del amor, que nos amemos los unos a los otros, que no seamos
con amor fingido, sino amor sincero, amor fraternal, amor ágape. La palabra de Dios está instándolos a hacer las cosas bien. No digamos que por falta de sabiduría nos vamos a perder, porque no es por falta de sabiduría, sino por falta de inteligencia. No somos inteligentes por falta de obediencia, no somos obedientes. Somos transgresores de la palabra, la conocemos la palabra y la violamos y nos saltamos la cerca para hacer el mal. La palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado con los falsos maestros y las falsas doctrinas. Hay muchas congregaciones con diferentes nombres de congregación, los rótulos que se conocen, pero ninguna está haciendo la mejor. El mejor es Cristo. Lee la palabra. En cualquier congregación que tú vayas te vas a encontrar con hermanos que no andan haciendo las cosas bien. En cualquier congregación. Pero sí, tú tienes que tener la sabiduría de Dios. Las iglesias de sana doctrina también tienen sus fallas. No ponga la mirada en el hombre, ponla en Dios. Estudia la palabra y apártate del mal. Busca la palabra, tómala como cuando tú estás sediento y tienes sed y quieres beber agua y te bebes aquel vaso con agua y quieres más porque no te sacia la sed o te gusta sentirte llena de ella. Entonces lo mismo tenemos que hacer con la palabra de Dios, saciarnos con la palabra de Dios, buscar de Dios cada día y llenarnos de su presencia y poder ser útiles en la obra de Dios ayudando a los tristes, a los oprimidos, a los afligidos, porque la palabra de Dios no le va a dar ánimo, sino que lo va a edificar. Muchas personas tienen su vida espiritual como una casa que ha pasado un terremoto y están a punto de caer, porque ya se les cayó una columna y está a punto de caerse la otra pared. Entonces, cuando tú llegas con la palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de verdes pastos me pastoreará, y empiezas tú a decirle, va a entrar aquello como un bálsamo a su corazón y va a ser edificada esa palabra. Esa palabra va a edificar esa vida y no va a ser para el momento, va a ser para siempre. Porque cuando esa persona vuelva a caer en depresión, en tristeza, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O si no, allá en el Salmo que dice, los que confían en Jehová son como los montes de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. También, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Y diré yo a Jehová, castillo mío, en ti confiaré. Entonces, la palabra nos consuela, pero también nos edifica y dice, ¿por qué he de tener temor si Dios está conmigo? ¿Quién contra mí? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. El fin cada día se acerca más. El día del Señor vendrá, pero el fin de este siglo pronto será. Tenemos que tomarnos fuerte de la mano del Señor. Él te extiende la mano a ti. Dile, Señor, tómame fuerte y no me sueltes. Porque si tú me sueltas, caigo. Pero si tú me tomas fuerte de la mano, no caeré. Y déjate ayudar con la palabra. No seas altivo, no seas orgulloso, no seas soberbio. Déjate ayudar con la palabra. Si alguien te aconseja, te amonesta o te exhorta con la palabra, alégrate porque todavía hay oportunidad para ti, para que puedas cambiar tu forma de ser. Y ya no vas a tener que amanciar la carne, no vas a vivir dominado por los apetitos de la carne, sino que vas a ser dominado por el Espíritu Santo, el gobernar a tu vida. Y de ello fluirán las virtudes que dan la llenura del Espíritu Santo. De ti habrá paz, habrá amor, habrá fe, habrá mansedumbre, templanza, habrá benignidad, bondad. Todas esas virtudes vienen del poder del Espíritu Santo en cada vida. Pidámosle al Señor que nos ayude a poder llevar una vida agradable. Ya deja de pelear con tu esposo, deja de pelear con tu esposa, deja de pelear con tus hijos, deja de pelear con tus padres, deja de pelear con tus hermanos, deja de pelear con los vecinos. Si los vecinos no te hablan, pues órale a Dios por ellos y pídele a Dios para que esas personas puedan ser alcanzados con los brazos de misericordia de nuestro Señor.
Señor mi Dios, en esta mañana te damos gracias por el momento hermoso que nos das de poder estar ante tu presencia y poder compartir esta palabra, mi Señor. Yo te pido perdón por todos los pecados que quizás cometemos y no nos damos cuenta, pero somos pecadores aún, estamos en la tierra y estamos rodeados de muchos problemas, pero reconocemos que con tu ayuda todo lo podemos. Perdónanos, Señor, perdona los pecados de nuestros hijos, perdona los pecados de nuestros esposos, de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos. Perdona los pecados y ayúdanos, Señor, a ser mejor cada día. Te pido en esta mañana, Señor, que ayudes a cada hermano, a cada hermana a poder tener dominio propio, a poder, Señor, salir del error de donde está y buscarte solo a ti y pedirte la sabiduría a ti. Y que seas tú, mi Dios amado, ayudándonos a no ser partícipe de los falsos profetas, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas. Ayúdanos, Señor, a que tu entendimiento sea puesto en nuestro entendimiento, que sean quitadas esas barreras de la duda, que se desbloqueen nuestras mentes para recibir la sabiduría de lo alto y podamos ser llenos con tu palabra, llenos de tu Santo Espíritu y gobernados por el Espíritu Santo para que nuestras vidas sean edificadas con tu palabra, Señor. Mire esa mujer que está deprimida, Señor, que está triste por causa de su esposo que anda en el alcoholismo. Te ruego por esa mujer para que seas tú, Señor, trayendo una palabra de consuelo a su vida y que le des palabras de sabiduría a ella para que le hable a su esposo y que su esposo pueda abrir el entendimiento para que pueda él reconocer que está fallando, metido en el alcoholismo. Libéralo del alcoholismo, Señor, esa atadura. Este hombre te conocía a ti, Señor. Se apartó de ti a causa del alcoholismo. Te ruego por ese hombre para que lo saque de ahí, Señor mío. Sácalo del alcoholismo y trae esperanza a ese hogar, que no se derrumbe, que pueda salir él, Señor, de sus vicios y que su mujer pueda aprender a confiar y a esperar en ti. Sácala de la depresión y dale fuerzas para seguir adelante, Señor. Quita toda depresión de ella, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Así te pido por todos aquellos que tienen problemas, que en este día puedan llevar una vida llena de paz, confiando de que tú estás con cada uno de ellos y que tú les ayudarás independientemente cuál sea su situación, cuál sea su problema. En este día tú vas a llenar de alegría sus corazones, pero que seas tú, Señor, poniendo en su corazón el temor hacia ti para que te busquen y te sirvan. Y todo lo demás vendrá por añadidura. San Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que te pido en este día para que todas las personas puedan buscar, Señor, el reino de los cielos, para que todos sus problemas sean solventados, porque tú, Señor, te encargarás de sus situaciones y tú les darás las añadiduras, lo cual ellos están esperando y necesitando. Y conforme a tu voluntad en gloria, recibiremos la respuesta de cada uno de nuestros deseos y peticiones. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que nos guardes en este día, que nos mantengas firmes en ti y que nada nos aparte ni a la izquierda ni a la derecha. Que podamos vivir en temor y confiando en ti y teniendo